todos y todas. Bien. Bueno, para los que no estaban antes y que se van sumando, compartir que hemos tenido una dificultad en la comunicación y que eso hizo que algunos intentaran unirse a una sesión que evidentemente no era la correcta. Así que, bueno, después tuvimos que unificar las salas. Bueno, creo que esto es un buen ejemplo de lo que significa la clase en vivo, hablando de las dificultades, pero bueno, un poco se trata de que la tecnología no nos venza y que nos permita, a pesar de todo, encontrarnos. Esto es algo así como no morir en el intento y hacer de que la tecnología nos permita encontrarnos. Podríamos decir, Gaby, que era parte de la charla de hoy. Fue todo planeado. Hay problemas tecnológicos que así que no funciona. Tenés razón, Oscar. No nos dimos cuenta. No, tal cual. Pero bueno, igualmente me gustaría estar tranquila de que las personas que estaban en la primera sesión estén presentes para no dejar a nadie afuera, ¿no? En este encuentro. Al profesor Eduardo Grosito lo vi en la anterior y me quedo tranquila de que está aquí, pero me falta ver a otros profes, a ver si... bueno, el profesor Eduardo Luis González está. ¿Qué tal? Hola, ¿cómo va? Quiero ver si está el otro profesor Waynes, que estaba en la primera. Eduardo, ¿qué pasó el otro día? ¿No te autorizamos? ¿Que nos dijiste algo como que no te habíamos autorizado? Que no pudo entrar. Y daba vueltas, esperaba, salía y entrar, esperando la autorización. Me quedé 20 minutos. Lo único... Para mí... No, lo único que se me ocurre que puede pasar es estando hoy en el lugar de quien hace las admisiones, que a veces cuando aparecen varias juntas al mismo tiempo, tal vez alguna queda perdida. Y si la persona no vuelve a intentar ingresar, no aparece el cartelito que permita admitir. Es lo que se me ocurre que puede haber sucedido. Pero hoy estoy acá porque mandé un mail a ustedes a la mañana porque me acordaba que estaba yo y no había recibido el mensaje, porque por todo me contestaron. Así casi al toque. Ahora, pero bueno. Sí, en relación a esto estuve verificando. El procedimiento es el siguiente. Nosotros tenemos una cierta dinámica de trabajo con el área de comunicación institucional para no superponernos y para organizar un poco la comunicación que circula y sobre todo la que les llega a ustedes. Entonces, el día viernes, se mandó un correo con la inscripción para estas 2 jornadas, del 8 y del 10. O sea, es un único formulario para las 2 jornadas. Y también salió en el contando la inscripción. Cuando ustedes se inscriben en ese formulario, esto genera que inmediatamente nosotros descargamos y a todo ese listado de personas se envía el correo de FIPE con los datos para el acceso. O sea que si ustedes han completado el formulario, es muy raro que hoy a la mañana no les haya llegado el correo desde FIPE. En ese caso, yo les voy a pedir, porque siempre puede haber algún error en el correo,
que en el chat de esta reunión, todos aquellos que consideren que no les ha llegado correctamente la información, vuelvan a escribirnos su correo para que nosotros lo volvamos a agendar. Bueno. Y en el chat también voy a escribir en este momento el teléfono celular que tiene FIPE para que podamos nosotros, ustedes tienen que mandar un mensaje a ese celular y nosotros nos unimos a una lista de difusión en la que también se refuerza todas las comunicaciones que salen desde el área. O sea, es una lista de difusión nada más. No es para responder dudas, inquietudes, sino simplemente para que ustedes puedan estar al tanto, recibir la información que FIPE difunde. Bien, bueno, vale. Ahí acabo de poner manden un correo, nosotros lo unimos a la lista de difusión, y además todos aquellos que hayan tenido alguna dificultad con la comunicación, no dejen de poner su nombre y su correo para que lo verifiquemos y podamos ir mejorando nuestra base de datos. Bueno, quizás podamos empezar, Jenny. Me parece que sí, somos un poquito más de 100 personas ya. Sí. Bueno, vamos a ponernos en sintonía de encuentro de capacitación, luego de haber pasado este avatar técnico, y realmente creo que son las cosas a las cuales estamos en algún sentido sujetos en este contexto y que posiblemente nos pasen más de una vez. Así que bueno. David, perdón que te interrumpa, pero quisiera pedir si podrían silenciar sus micrófonos, que hay un poco de sonido ambiente para que nos escuchemos mejor. Ahora sí te dejo continuar. Bien, bueno, entonces, bueno, hecha esta aclaración de que fue un problema técnico y pidiendo nuevamente disculpas, vamos a dar inicio a la charla de hoy. Como ustedes saben, lo planteamos a quienes estuvieron en el primer encuentro, lo reforzamos en este. Cada encuentro de hoy en más, de hoy en adelante, tiene un tema específico. O sea, no vamos a hablar de todo juntos, sino que vamos a profundizar en un tema en particular. Entonces, el tema que hoy nos toca lleva por título la clase en vivo de la explicación a la interacción. Voy a compartir con ustedes una pequeña presentación, así que Jenny, dejo de verlos, cualquier cosa, esto también tiene un poco la plataforma, que cuando uno... Bueno, ahí se está viendo perfecto. Cuando uno comparte la presentación es como que deja de ver al grupo y eso tiene sus límites. Bueno, ¿por qué de la explicación a la interacción? Porque si hay algo que nosotros extrañamos en este momento es la posibilidad justamente de estar en la clase. Es de tener a nuestros alumnos enfrente, de poder mirar sus rostros, de poder comunicarnos de manera directa con ellos. Y no es más ni menos que lo que hacemos habitualmente, lo que estamos realmente acostumbrados a hacer, y es en donde se sostiene gran parte de nuestra enseñanza. O sea, la posibilidad de no dar clases en el aula físico nos ha quitado casi algo así como la parte más importante de nuestra docencia. Creo que no les puedo ver los rostros en este momento, pero pienso que todos extrañamos mucho el contacto con nuestros alumnos en el aula. Sobre todo aquellos que ya hemos pasado por este primer semestre virtual, corroboramos de la necesidad del encuentro con las personas, con nuestros estudiantes. O sea, de ninguna manera creemos que la virtualidad reemplaza lo que puede suceder en un aula de 4 paredes y con nuestros alumnos enfrente. Sin embargo, dada la coyuntura,
nos vemos obligados a, en algún sentido, a reemplazar esa clase presencial, y una de las posibilidades es hacer estas clases en vivo que llamamos. Quiere decir clases sincrónicas, o sea, esto que estamos haciendo nosotros a partir de un encuentro mediado por las tecnologías. Jenny, ¿estás grabando? Paréntesis. Sí, estoy grabando. Perfecto. Bueno, lo que estamos acostumbrados a hacer lo tenemos que reemplazar en algún sentido. El encuentro anterior hablábamos de la integralidad de las propuestas de aula virtual, porque son muchos los elementos que componen una propuesta. Uno de ellos, y muy importante a raíz de lo que ha pasado en el primer semestre, es la posibilidad de los contactos sincrónicos. ¿Cuántos contactos sincrónicos? ¿Con qué objetivo? ¿De qué duración? ¿En qué momento de la cursada? Lo van a ir definiendo ustedes como equipo de cátedra en función de las necesidades y de las posibilidades que tengan. Pero en esta instancia que hoy vamos a compartir, que tenemos a 4 profesores que van a contar sus experiencias, ya en un momento a continuación los voy a presentar. Lo que queremos mostrar es la importancia de este momento, de esta posibilidad de realizar la clase en vivo. Y nosotros decimos de la explicación a la interacción porque lo que hemos corroborado a lo largo de este primer semestre, y que yo se los decía en el primer encuentro, es que no todo lo que sucede en la presencialidad se puede reproducir de igual modo en la virtualidad. Por lo tanto, decimos de la explicación a la interacción, está planteando que en realidad estos encuentros en vivo deben servir básicamente para promover algún tipo de interacción, en la que, por supuesto, ustedes como profesores seguramente van a tener algunos momentos en los que va a primar la explicación, pero no se trata de reemplazar exactamente la clase expositiva en una clase en vivo, porque para eso estamos encontrando que hay otros modos de acercar al alumno lo que uno hace habitualmente como clase expositiva, que es básicamente el formato de producción audiovisual, de videos, que muchos profesores han producido a lo largo del primer semestre, para poder realmente hacer en esas instancias y a través de ese tipo de recursos las explicaciones más largas y donde en algún sentido la comunicación es unidireccional y lo que el profesor hace es tratar de desarrollar un tema, ejercicios, contenidos que básicamente se centran en la posibilidad de que el docente vaya haciendo diferentes tipos de explicaciones. Entonces, sí, la clase expositiva, donde el docente solamente habla o hace demostraciones, etcétera, la vamos a pasar a un formato de video, de lo que llamamos narrativas audiovisuales, para lo cual también vamos a tener un encuentro próximamente. Entonces, ¿para qué la clase en vivo? Porque la clase es aquello que sucede a través de la interacción con los estudiantes. La clase tiene que ser un espacio, nosotros decimos, donde haya construcción de conocimiento, donde pase algo que no esté reproducido en un video de YouTube o en un video elaborado por el profesor. O sea, los estudiantes dicen, bueno, ¿para qué voy a estar en una clase? Y eso lo dicen en nuestras clases presenciales. Nosotros tenemos, esto es algo que también lo quería plantear, tenemos la siguiente situación en la facultad. Los primeros días, las aulas están repletas de estudiantes, los estudiantes no tienen dónde sentarse, y a medida que van pasando los días, los estudiantes van disminuyendo su asistencia a clase. Entonces, bueno, además de que esto puede ser fruto de otros aspectos, como tienen que ver las obligaciones laborales, los requerimientos de otras materias, etcétera, también los estudiantes deciden a qué clases van y asisten básicamente a las clases donde sienten que esas clases aportan
a sus procesos de estudio. O sea, los estudiantes son selectivos y deciden a qué clases asisten. De la misma manera, en el entorno virtual, el alumno va a elegir si está o no está presente. Ahora, en el entorno virtual y en este contexto de virtualización, donde la única posibilidad de estar en contacto con el profesor, digamos, es a través de los entornos virtuales, estos espacios que llamamos la clase en vivo se hacen muy necesarios, porque no solamente son el lugar donde el estudiante va a encontrar información acerca de la materia, sino, y aunque parezca increíble, es la posibilidad de exponernos a través del cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Que en la videoconferencia aparece, empieza a circular lo más humano, que tiene que ver con el tono de voz, con la mirada, con la circulación de las emociones, con la posibilidad de dar la palabra. Ustedes, sobre todo las personas que estuvieron en la charla frustrada de las 5 de la tarde, habrán notado mi nerviosismo, mi incertidumbre, mi desazón ante la imposibilidad de hacer lo que uno tiene planificado. Quiere decir que a través de estos entornos virtuales circula mucho de lo que nos pasa. Y eso, lejos de ser un problema, en el caso de la enseñanza, es una potencialidad, porque nos acerca como personas que somos, y eso es fundamental para nuestro alumno también. ¿Qué dicen los estudiantes? Los estudiantes en este primer semestre han demandado estos espacios, o sea, los estudiantes quieren la clase, necesitan la palabra del profesor. ¿Qué pasa con los estudiantes? Se ocultan atrás de la pantalla. Ahora ya vamos a ver algunas experiencias que cuenten los profesores y prefieren escribir por el chat a hablar. Esto nos suena raro, nos resulta difícil porque nosotros queremos verlos y porque nos preguntamos si nuestros estudiantes usan tanta tecnología y se están sacando siempre fotos y mandando videos, ¿por qué cuando estamos en una videoconferencia se ocultan? Y bueno, se ocultan porque no es lo mismo estar en una situación de intercambio con sus amigos que estar frente a un profesor, y porque además nos metemos en la intimidad de sus hogares. Y eso también hay que tenerlo en cuenta, porque no todos los estudiantes tienen las óptimas condiciones para mostrar sus lugares de trabajo. Para el profesor, la clase en vivo, como recién habremos visto, es el espacio de incertidumbre, como es la clase cuando voy a entrar a un aula. Uno imagina cosas que van a pasar, pero pasan muchas otras que no estaban planificadas. Y está muy bien que eso suceda, porque es lo que le da sentido a ese espacio. O sea, no tener miedo a la incertidumbre, a que la tecnología puede fallar y va a fallar más de una vez. Pero también es cierto que los estudiantes reconocen el esfuerzo y las dificultades que todos podemos tener. Cuando hay yo entiendo que ustedes, bueno, no fue la situación ideal que tuviéramos un problema de comunicación, pero también entiendo que muchos de ustedes aceptan que estas cosas nos pueden pasar y bueno, entre todos como poner buena onda para que adelante podamos lograr la actividad que nos proponemos. O sea, que nuestros estudiantes también entienden que a veces la tecnología nos puede fallar y que las cosas no pueden salir como uno las tiene planificadas. Si bien es el espacio de la incertidumbre, también supone planificar, o sea, definir el objetivo del encuentro. Y como toda clase, supongo que esto para ustedes es como hasta aburrido, una clase tiene un inicio, un desarrollo y un cierre. Bueno, de la misma manera, pensar que una clase en vivo debería tener un tiempo de apertura, un tiempo de desarrollo y un tiempo de cierre. En el inicio, más allá de la temática y del objetivo que cada uno se ponga, es muy importante poder aprovechar ese tiempo mientras los estudiantes se van sumando de a poco para poder hacer algún tipo de intercambio más, si se quiere, informal, que habilite a los estudiantes a poder hacer alguna pregunta, a sentirse que en algún sentido están pudiendo construir un vínculo con los profesores. Acá he puesto un listado como de algunas posibilidades, pero como hay muchísimas que sin duda a mí no se me ocurren y a ustedes seguramente sí.
Por ejemplo, pensar la clase en vivo para los temas que son difíciles, para aquellos temas puntuales del programa que ustedes saben que necesitan de ayuda, para resolver ejercitaciones prácticas, para resolver ejercicios, para promover un lugar de encuentro. Hay profesores que han utilizado las clases en vivo para preguntar a los estudiantes cómo van, cómo están llevando la cuarentena. Bueno, al principio este tiempo, al inicio nos interpelaba mucho más, ¿no? Creo que ahora estamos acostumbrándonos un poco a la virtualidad para resolver dudas puntuales, para presentar el inicio o el cierre de unidades, para repasar previo a un parcial, tipo clase de consulta, para resolver ejercicios, ya lo decía, como momento de trabajo grupal e individual, o sea, ha habido experiencias en las que se les da a los alumnos en la clase en vivo alguna consigna, los estudiantes la realizan y vuelven a la clase en vivo con algún tipo de resolución. Y bueno, y esto implica en algunos casos que la clase en vivo también articule diferentes aplicaciones. Por ejemplo, que los estudiantes trabajen con un Excel mientras están en la clase en vivo, o que trabajen también con un Google Drive, un documento compartido, perdón. Recaudos. Bueno, es importante la asistencia técnica, como por ustedes habrán observado, bueno, está Jenny, que también es de FIPE, y que además de darles el permiso, por supuesto, es pedagoga y va a hacer también sus aportes, pero somos dos en este momento y nos hemos distribuido la tarea. En función de la cantidad de alumnos que tengan, prever el tipo de participación. A lo mejor no pueden participar todos, habrá que pensar de qué manera promover esa participación. Tratar de que los encuentros no sean muy largos, o sea, el estar frente a pantalla no es lo mismo que sentado en un aula, entonces prever que los tiempos sean más breves. Bueno, el trabajo en grupo, como decíamos, animarnos, hay que intentar probar. Los estudiantes están muy abiertos a que nosotros podamos probar diferentes estrategias. Usar la pantalla, ya sea para compartir una presentación, compartir un video, un ejercicio, etc. Y, por supuesto, no olvidarse de grabar, porque es muy importante que estas clases en vivo luego se suban al aula virtual para que sean compartidas por todos aquellos que no han podido estar presentes. Bien, rápidamente, entonces, habiendo hecho estas cuestiones conceptuales muy breves, pero que intentan ser como un marco para la reflexión posterior, tenemos los invitados especiales de hoy, a quienes agradecemos mucho la presencia y el compromiso con el que han tomado esta tarea. Son la profesora Silvana Batistela, de Costo y Gestión 1, Leticia Tolosa, de Matemática Financiera, Juan Zafe, de Principio y Estructura de la Economía, y Carola Jones, de Comercio Electrónico. A ellos les planteamos estas preguntas. ¿Con qué objetivos organizan sus encuentros en vivo con los estudiantes? ¿Qué modalidad u organización asumen estos encuentros? ¿Qué valoración pueden realizar de estos encuentros y de lo que hacen sus estudiantes? ¿Cómo se articula el encuentro en vivo con otros componentes de su propuesta? ¿Cómo se articulan? Y algunas recomendaciones y sugerencias para ustedes. Bien, entonces voy a dejar de compartir pantalla y en principio darle la palabra a... Bueno, no sé, el orden en realidad no lo definimos, pero bueno, si les parece, seguimos el orden en que estábamos. Silvana, si querés tomar la palabra. Como vamos a hacer como la clase, el encuentro anterior, son 10 minutos, bien controlados por reloj, para que entonces luego puedan ustedes ir haciendo alguna intervención también, y, vamos a hacer los 4 profesores, cada uno sus 10 minutos, luego abrimos al diálogo, y también si tienen inquietudes para dejar por el chat, Jenny los va a ir registrando para que luego podamos compartirlo. Te dejo entonces, Silvana, que nos cuente. Gracias, ¿se escucha bien? Muy bien. Sí. Bueno, un gusto estar aquí presente con ustedes.
En realidad, la clase en vivo es un complemento de todo lo que estamos haciendo, ¿no? O sea, no es la única forma que tenemos de comunicarnos con los alumnos. En mi caso particular, yo la planteé como clases de revisión de temas. Para mí es muy importante que el alumno se sienta cómodo en estas clases, entonces desde el momento en que yo los invito y les doy el horario de la clase, les digo de que pueden preparar su mate o algo que puedan consumir ellos mientras estén tomando la clase para que pasen un momento agradable. De la misma forma, siempre les recomiendo que tienen que tener bueno, lapicera y calculadora porque vamos a trabajar. Yo principalmente me fui dando cuenta con el tiempo de que los alumnos necesitaban, nosotros necesitábamos de ellos y ellos necesitaban también de nosotros, pero en cuanto a lo social. Entonces trato de distender mucho la clase, de que ellos además participen, por eso les doy, comparto pantalla en Excel, les brindo un caso corto, les espero el tiempo mientras ellos lo resuelven, mientras ellos están resolviendo el caso, como también invito a los auxiliares y los profesores adjuntos a la clase, charlamos entre nosotros por allí, o charlamos que vamos a cenar, o le preguntamos algo a los alumnos, y ellos van dando sus resultados. Me parece que la Gaby dijo algo muy importante. Hoy más que nunca competimos con otras distracciones, porque a los 2 minutos que la clase está aburrida, el alumno va a estar haciendo otra cosa. Entonces me parece que es importante que él se encuentre haciendo algo, ¿no? Que le demos el desafío de resolver, de contestar, de poder participar. Y también, bueno, esta situación de distensión que hace que el alumno se sienta en un contexto agradable. Yo, por ejemplo, presenté los otros días uno de los temas que yo considero que es dificultoso en mi materia, que es costos por procesos. Y bueno, acá tenía un tractorcito con su acople, bueno, para ir explicando las diferentes etapas del sistema, además del ejercicio de Excel y los números. Y después me llegaron los comentarios de gente que había dicho, sí, me dijeron de que estuviste con un tractor en la clase, así que, bueno, hay que buscar siempre la forma de que nos podamos sentir partícipes y que estamos aprendiendo. Será eso, Gaby. Bien, Silvana, muchas gracias por has sido bien sintética, pero muy importante alguna frase que nos dejas para retomar posteriormente. Leti, ¿queremos continuar? Sí, como no, muchas gracias, gracias por invitarme para compartir esta experiencia, que evidentemente fue un gran desafío inicial. No les puedo decir que sabíamos hacer todo lo que estamos haciendo. La verdad que yo siempre titulo esto como un poco de diversidad con desigualdad, desde dos puntos de vista: desde los docentes o desde el equipo docente con el cual uno trabaja, y además del alumnado, que es a quien uno le llega la información o le da la información o la formación esta que pretendemos darle, ¿no? ¿Por qué digo que hay diversidad? Bueno, porque en los equipos docentes no es fácil que todos, digamos, trabajen de igual forma o que todos aporten de igual manera a lo que esta modalidad requiere. Esta modalidad, en definitiva, es muy disruptiva, pero es disruptiva en el sentido de que no es hacer lo mismo con tecnología, sino que realmente es tratar de enseñar el mismo contenido, pero de una manera totalmente distinta. Entonces eso requiere de mucha preparación de materiales, elaborarle distintos ejercicios, proponerles al alumno distintas actividades, y que la plataforma de Moodle sea el lugar de comunicación, pero no en realidad simplemente un lugar de repositorio de documentación. Nosotros damos todas las clases de manera en vivo, digamos, en el horario habitual
digamos, fijado para la clase, con la duración de 1 hora y media para el teórico y de 2 horas para los prácticos, y a su vez las consultas también las fijamos de esta manera en vivo, en directo, digamos. Y lo normal es hacer un poco lo que Gabriela recién decía, o sea, llegar 15 minutos antes de la clase y mientras uno está aceptando con los alumnos, que eso sea un espacio de diálogo con ellos, y cuando uno termina de dar la clase, quedarse también 15, 20, media hora al finalizar cada clase, como con contactos de ellos por algunas dudas y algunos planteos. Entonces, realmente esa es la manera de hacerlo, y ¿por qué digo que a veces en el equipo docente hay un poco de diversidad? Bueno, porque para hacerlo dinámico, o para que la clase sea dinámica, es necesario utilizar diferentes recursos, si no la clase se torna muy monótona. Entonces, no solo es la explicación de un PowerPoint, sino que es la realización de un ejercicio, bajar la planilla de Excel, volver al PowerPoint, y hasta a veces, con alguna consulta o algún tema, también se abre una página web, se mira algún simulador, se muestra alguna novedad, alguna noticia del día que disparó justo la temática que uno va a desarrollar. Entonces, toda esa dinámica implica un uso de la tecnología que es necesario que el docente también esté adecuado con eso o en el uso de eso, porque si no, queda como muy desprolijo. Uy, no encuentro, uy, se me cerró, uy, quería darte y no sé qué. Entonces, eso requiere de una planificación previa, una preparación de la modalidad de darlo, y obviamente también un poco de, digamos, posibilidad de cambiar algo de lo planificado con alguna pregunta que el alumno da. ¿Qué es lo que habitualmente uno hace en el aula ante una consulta de un alumno? Siempre uno ejemplifica por ahí algún caso, de manera, digamos, contándole alguna historia o referenciándolo a alguna cosa de la realidad o de la actualidad, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco el tema. Siempre grabamos las clases, obviamente, que después los compartimos, y en realidad la experiencia que tenemos es bastante similar a la presencial. Esto que también Gaby decía, al inicio de la ballena, nosotros tenemos 300 inscriptos en nuestra división, de los cuales 210 o 214 rindieron el primer parcial. Ese número es casi idéntico a la participación en lo presencial. Y en las clases al comienzo teníamos los 200 alumnos, después empezamos a tener 170 y ahora estamos teniendo 150. Y en realidad son pocos los alumnos que entran y se van a mitad de clase. Es decir, nosotros llevamos como una estadística así un poco casera, que también lo hacen los adscriptos que colaboran, porque siempre es muy útil que la clase no esté dado solo por un docente, sino que esté un docente, un adscripto, un colaborador o un JTP o alguien que ayude, porque hay como diversos lugares de responder, o sea, no solo responder a la pregunta del alumno, sino también por ahí el alumno escribe en el chat. Y entonces, como siempre, vos estás explicando un tema y te pregunta, esto entra al parcial, esto cómo lo van a evaluar, o sea, que eso pasaba también en la presencialidad, solo que ahora lo hacen como de manera simultánea. Entonces, bueno, yo trato de esas preguntas de chat, yo no responderlas, sino que la vaya respondiendo el equipo de cátedra, digamos, que está acompañando en la clase. Cuando hay una pregunta por chat que refiere a la exposición de la clase, sí la respondo de manera inmediata, de manera online. Pero bueno, es como una dinámica que hay que ir, digamos, acompañando un poco esta demanda de los alumnos. En realidad, nosotros estamos como contentas de lo logrado, pero hemos trabajado mucho y creemos que es fundamental la elaboración de la cantidad de material justo. Tampoco es que le podemos dar y no pensar en el alumno que tiene que tener una determinada cantidad de material que sea el útil. O sea, yo por ahí
escucho que los alumnos dicen que para estudiar un tema tengo que abrir este PowerPoint, tengo que abrir este ejercicio, tengo que irme al libro, tengo que irme... Entonces, como que el alumno requiere algo también de material, que sea justo con lo que necesita estudiar y organizado de tal forma que no tenga pedacitos de la unidad, sino que la unidad esté bastante integrada en cuanto al material que se le brinda, ¿no? ¿Qué otra cosa les puedo contar? Bueno, en el tema de los prácticos, creo que tienen como más de lo que tenían antes, porque el práctico ahora nosotros lo elaboramos en la planilla de Excel, se las compartimos, lo tienen resuelto y además lo tienen con un montón de llamaditas de atención, de una manera que no es simplemente un ejercicio resuelto, sino que trata de ser como un ejercicio resuelto con un montón de alertas y llamados, que en realidad era lo que uno antes hacía en vivo. Cuando uno daba un ejercicio, un práctico, siempre le decía, miren, en esto siempre se equivocan, en esto, ojo, que tienen que tomarlo así. Entonces, bueno, el ejercicio resuelto lo tienen la guía con los ejercicios resueltos, pero a su vez le armamos la planilla del práctico que tiene las alertas y las señales que el docente que lo da lo dice, pero se lo deja escrito en su planilla. Entonces, como una manera de complementar instrumentos que eso le van a servir para el estudio. Las consultas también asisten poca gente, antes del parcial van más gente que digamos que en los días que no hay parcial, el día que tienen otra materia faltan más a clase, o sea, se repiten muchas de las actitudes que los alumnos hacían en la presencialidad. Pero me parece que de esta manera hay cosas positivas respecto a que uno le puede compartir más cosas en virtud de que están ellos ante una pantalla y nosotros también estamos ante una pantalla, y hay alumnos que en algunas oportunidades no podían ir a clase porque se tenían que trasladar, o porque tenían niños, o porque no pueden, o porque pueden ver la clase más tarde. Entonces, aunque la vean grabada, pero nos parece que es distinta que solo grabarle el contenido por YouTube o el contenido normal de la materia, solamente explicándole los pasos del ejercicio o de la temática o de los conceptos. Entonces, siempre a nosotros nos gusta un poco compartir esta dinámica de la aplicación, la conexión con la realidad, las cosas de la noticia del día que está ligado al tema que nosotros estamos desarrollando. Entonces, bueno, esto es un poco la manera en que hemos utilizado las clases sincrónicas 100%. Y grabamos, digamos, no grabamos, le compartimos algunos materiales adicionales, pero no le hacemos grabaciones asincrónicas hasta ahora. Tal vez ahora la resolución del parcial a los fines de evitar que haya mucha gente en consulta, porque requiere de mucho más tiempo mostrar todos los parciales con esta, digamos, modalidad. Bueno, estuvimos hablando esta semana de hacerle una grabación de la resolución del parcial con los errores más comunes, como para que las personas que ya lo tienen, como que, eso era lo que me pasó, digamos, evitamos que estén en consulta preguntando, cuando a lo mejor eso lo podemos evitar. Pero el resto lo hacemos todo de manera sincrónica. Creo que he cumplido un poco el tiempo, Gaby. Sí, está perfecto, buenísimo, has contado muchas cosas, evidentemente cómo se articula también la clase con todos los otros componentes que han desarrollado en la materia, ¿no? Muchísimas gracias, seguramente retomaremos muchas de las cosas que has ido planteando, Leti, en tu presentación. Le damos la palabra a Juan Safe, aquí está también acompañándonos. Hola, buenas tardes a todos. Gracias, Gaby y Jennifer, por
haberme invitado y por también los mensajes que nos han mandado en estos últimos días ayudándonos a pensar un poquito lo que vamos a hacer. Tengo que reconocer que me da cierto escozor estar acá presente, estar hablando delante de más de 100 profes de la Facu, muchos de los cuales no me siento en condiciones de aconsejarlos o de decirles algo. Por lo tanto, en lugar de hacer eso, voy a, más que nada, contar la historia de cómo ha sido este semestre para mí, las cosas que hicieron, las cosas que hicimos, por qué las hice, qué me funcionó, qué resultados obtuve. Y todos ustedes son gente muy formada y muy inteligente que va a poder extraer de ahí lo que les pueda servir para cada quien. En primer lugar, yo tengo que decir que cuando me planteé dar clases sincrónicas, lo hice por 3 motivos que he declarado a los alumnos y por un motivo que no les he declarado a los alumnos y que esta es la primera vez que lo voy a decir. Las razones por las que lo hice y que se las declaré a los alumnos era un poco para que ellos se mantuvieran conectados con la materia y también conectados con la facultad. Doy clase en una materia de primer año, son chicos que tuvieron posiblemente, además del ciclo de nivelación, no tuvieron la suerte de vivir la vida universitaria y eso es un déficit para ellos, una cosa que ni siquiera se dan cuenta, pero que los pone en una situación de que se pierden algunas de las mejores cosas de ir a la universidad, la vida en la facu, el compartir el espacio y transitarla, digamos, y yo quería mantenerlos conectados con eso. Segundo, el objetivo obvio que cualquier clase tiene, que es asistir a los estudiantes en la comprensión de algún tema. Yo doy economía y a muchos les cuesta. Tercero, también darles acceso, creo que realmente ayuda mucho a la comprensión de los estudiantes, que vean que el profe que lo está intentando explicar realmente tiene una conexión emocional con lo que está enseñando, digamos, y darles acceso a esa conexión que yo tengo. Eso no lo muestra un PDF y una clase grabada lo muestra poco. Una clase en vivo creo que se puede hacer más obvio que uno le tiene cariño a los temas que trabaja, digamos. Y eso creo, y además lo podés conectar con cosas y eso creo que ayuda mucho a que ellos lo entiendan. Dar economía, si no, es un bollo, es más para la mayoría de los chicos que no quieren estudiar economía, quieren ser contadores y les cuesta. Entonces, bueno, que uno, por ejemplo, cuando te toca hablar de Keynes, expreses lo que te parece que la importancia que tuvo él para el desarrollo de las sociedades y de la historia, su pensamiento, digamos, creo que es importante. Esas son las razones que yo declaré y la que no había declarado hasta ahora y que voy a decir en este momento es, yo me decidí a dar clases sincrónicas porque, bueno, no me sale muy bien sentirme feliz con mi trabajo docente sin dar clase. O sea, no puedo evitarlo. Yo doy clase porque me gusta. No, o sea, si no me iba a encontrar a alguien a quien darle clase. Si no podía hacerlo a esto y le iba a dar clase a los perros, pero iba a dar clase. Y entonces, bueno, ahora, ¿cuántas clases dar? Yo empecé dando una clase por semana, 2 horas, ahora doy 2, y la decisión que tomé en el medio la tomé por muchas razones, pero principalmente porque después de la tercera o cuarta semana le hice una encuesta a mis alumnos. Y el 70 y pico % me dijo que quería más horas de clase sincrónica. Y bueno, les di más horas de clase sincrónica, les ofrecí un trato de subir un poco menos de material y todos y me aceptaron esa propuesta. O sea, no es que les dije, les desconecté las 2 preguntas, les dije, vos querrías más clase sincrónica, aunque eso significa que te subo algo menos de material, y el 75% me dijo que sí, 70 y pico. Así que estoy dando 4 horas de clases semanales en 2 sesiones de 2 horas, un poco porque me ayudaron a decidir así mis estudiantes.
Sobre la clase virtual, bueno, primero les quiero contar a ustedes que yo me tomo 2 horas en cada clase virtual. En verdad siempre se me va un poco más de tiempo. Yo no lo voy a decir muy fuerte. Yo tengo una licencia de Zoom que es mía, digamos, así que estoy usando eso. Y más o menos cómo lo organizo a la clase. Primero les quiero contar cómo lo organizo en tiempo, digamos. Esto fue un emergente. No son todas cosas que yo haya diseñado así del principio. Si los hubiera diseñado así del principio tampoco habrían funcionado. Pero tengo unos 15, 20 minutos de preguntas que ellos me hacen sobre si tal tema va, si tal tema no va, si cuándo el parcial, si sabemos cuándo van a ser los finales, si sabemos cuándo se va a levantar la cuarentena, cuándo van a poder volver a la facultad, etcétera. ¿Qué es el dólar blue? Cualquier cosa, ¿sí? O qué es el dólar contado con liquidación. 15 minutos para que no me pregunten cosas. En general me preguntan cosas vinculadas a la materia. Unos 10 o 15 minutos más en donde yo reviso el material, los PDF, los videos que están, les navego el aula, los ayudo a encontrar las cosas, les digo en qué orden lo tendrían que leer a ese material, qué tiene cada cosa. Después tengo unos 80 o 90 minutos de la clase propiamente dicho, que ya voy a contar un poquito más de eso, y unos 15 minutos de preguntas. Lo único que tengo cuando empiezo la clase es los objetivos y la dirección en la que quiero ir y los contenidos que quiero trabajar. Todo lo demás lo crea la propia clase, lo crea la interacción con los alumnos. Lo único con lo que empiezo es eso, con los objetivos, con la dirección y con los contenidos que me pongo como que intento cubrir en esa clase. Todas las clases las grabo y las subo y me la paso escribiendo en la clase. Comparto la pantalla y escribo todo. Esto sí, me animo a decirles una recomendación para todo el mundo en una facultad como la nuestra. Cómprense estas cosas. No sé, tengo la cámara prendida, ¿no? Cómprense Sí. esto, una tableta digitalizadora. A mí me lo aconsejó Oscar Margaría. No me costó muy cara y me cambió la vida. Me siento muy, muy, muy feliz de tener una cosa de esta. Han mejorado mucho mi calidad de vida y creo que también mis clases. Si me dejan, voy a compartir la pantalla porque está asociado a esto. Juan, tenés que ser breve porque te quedan unos poquitos minutos. Bueno, pero solamente les quiero mostrar, cuando digo escribir todo, es porque hago esto. Esto es un pizarrón que de una clase mía. Y es todo, nada se borra, todo queda y todo al finalizar la clase se los envío a los alumnos. Esto es, y sigue para abajo y así. Dejé de compartir. Está todo escrito, esto es una clase, ¿no? Y perdí el mouse. Perfecto. Bueno, ¿ya dejé de compartir? Sí. Bueno. Yo paro a cada rato y les pregunto a los chicos si me entendieron, si comprendieron. No sigo hasta que no me respondieron 10 o 20. Y entre esos 10 o 20 casi siempre hay alguien que dice que no y que me da la oportunidad de volver a explicar. Pero no sigo hasta que no me contestan. Una cosa muy importante que yo normalmente uso 2 computadoras para dar la clase. Una en la que tengo la pantalla que comparto, otra en la que tengo todas las caripelas de los pibes y el chat, que es la principal vía por la que ellos se comunican conmigo. Yo les he sugerido que abran el micrófono, ellos prefieren escribirme por chat. El anonimato del chat, lo frío de la letra escrita, me parece que los ayuda a ellos a expresarse. Todo lo contrario de lo que yo me imaginaba al principio, pero por chat se comunican un montón, muchísimo. Bueno, me queda poco, así que solamente les voy a... si tengo que darles un consejo, cómprense esto. Si pueden tener 2 computadoras o 2 pantallas o la computadora y el celular para no solamente estar viendo su pantalla, sino las caras y el chat en otra parte. Yo el chat lo miro todo el tiempo, no hago mi clase sin el chat. El chat es lo que me define la clase. Ellos se expresan mucho ahí. Y de vuelta, los resultados son estos. En mi experiencia, he tenido una participación de los alumnos, no en cantidad, sino en calidad, sorprendente. Estoy muy contento. Los alumnos participan un montón, me preguntan de todo, nunca me dejan seguir.
con un tema si no entendieron. Yo tengo que hacer muchas cuentas en las clases y normalmente uno explicando y haciendo cuentas se puede equivocar, poner un menos donde va un más. Nunca me dejaron pasar una cosa de esa. Siempre hay alguien que me dice, profe, no va un más ahí, o profe, ¿por qué? Ahí hay una I. Excelente. Eso, yo estoy muy contento. Quiero decir que hasta mejor que en el aula física. Yo no pensé que iba a decir esto hace 3 meses, pero la participación de ellos creo que son, por la generación a la que pertenecen, tienen una familiaridad con la comunicación mediada por herramientas tecnológicas que no los inhibe, y de hecho creo que para muchos chicos levantar la mano en el aula H con 200 otras personas que te miran es mucho más difícil que poner profe, no entendí en un aula virtual. Totalmente. Y el otro resultado es que la verdad es que creo que he podido alcanzar una muy buena percepción de cómo ellos van, de si van al día, de si entienden, se mantienen muy comunicados conmigo. La verdad es que para mí yo no tenía la expectativa de que fuera un semestre tan gratificante. Empecé sufriendo muchísimo, me costó muchísimo al principio, y está terminando el semestre y yo me siento muy, muy contento por cómo lo pude hacer, porque pude desarrollarme yo como profe, porque aprendí un montón y porque tuve un grupo de alumnos que la verdad que siento que apreciaron el esfuerzo que hicimos y que creo que hemos logrado cumplir ese objetivo de asistirlos en la comprensión. Gaby, ¿cumplí el tiempo también? Sí, te pasaste como siempre unos minutos, pero estás perdonado por lo interesante que has compartido con nosotros. Gracias. No, pero muy poquito, así que muy bien, Juan. Perdón que interrumpa. Le iba a pedir, Juan, estuvieron haciendo algunas preguntas un poco técnicas, si pudieras responder en el chat. Y a los profes que ya comentaron, si podrían compartir en el chat la cantidad de estudiantes, y a quienes quedan por comentar que mencionen esa particularidad. Carola, si querés tomar la palabra, empezá diciendo la cantidad de estudiantes que tenés y tu materia, ¿sí? No te escuchamos. No. No te escuchamos. Recién te escuchábamos hace un rato, así que... A lo mejor si salís y volvés a entrar... Bueno, mientras se suma Carola Jones de la materia comercio electrónico, voy retomando algunas de las cuestiones que me parece que se fueron diciendo, pero así... Un montón. Sí, un montón. Jenny, ¿vos querés retomar vos algunas cosas? Yo fui anotando algunas cositas que puedo compartir, que nada es muy nuevo, sino que pensaba el aporte que puede tener para continuar esta charla. Pensaba en cuando una de las primeras profes comentaba la idea del mate, o en el chat Leticia decía el valor de que el otro esté ahí, y pensaba el valor de que los estudiantes nos interpelen. El espacio de la clase en vivo permite esto, ¿no? El feedback, que también lo mencionaba Paula en el chat, y esa interpelación hace que uno pueda revisar la propia práctica, porque es el estudiante que en ese lugar, en ese espacio sincrónico, nos puede decir lo que no entendió, lo que necesita que se aclare. Y en ese sentido pensaba que
muchas veces la clase en vivo opera como un salvavidas, por decirlo de algún modo, que ayude a despejar el mar de dudas que tienen los estudiantes. Y pensaba que en algunos casos eso está bueno, pero en otros casos tal vez tengamos que preguntarnos si eso no significa que hay por detrás, es decir, aquello que no forma parte de la clase en vivo, que está depositado en el aula virtual, que tengamos que revisar. ¿Qué quiero decir con esto? Que si la clase en vivo siempre es el lugar donde se necesitan despejar dudas porque no encontró la bibliografía, porque no entendió ese ejercicio, porque la consigna no estaba clara, nos permite esa interpelación para revisar aquello que estamos poniendo a disposición en otros medios y que tal vez no está siendo organizado o no está todo allí disponible. Bueno, ¿Carola no se ha unido o no la vemos? Yo no la escucho. No. Con respecto a las cuestiones más técnicas, recuerden que el encuentro próximo va a estar a cargo de una persona que es técnica y que les va a comentar las distintas plataformas que estamos usando para hacer la clase en vivo, y va a estar centrada en los aspectos puntualmente técnicos. O sea, va a mostrar las plataformas y va a hablar de los pros y los contras de cada una de ellas. Por eso hoy es que no retomamos tanto lo técnico y nos enfocamos más en pensar las cuestiones más pedagógicas, porque realmente aquí los tres profesores que hasta ahora han compartido sus experiencias han dicho cosas muy importantes a tener en cuenta y a pensar, como capitalizar como experiencia, ¿no? Una de las cosas que mientras llega Carola, espero que así sea, voy haciendo una devolución como para enfatizar las cuestiones a tener en cuenta, ¿no? Una cuestión que me parece importante que decía Silvana con lo que empezó, dijo, vamos a trabajar. O sea, esa es una diferencia sustancial en relación a la clase meramente expositiva. O sea, vamos a trabajar implica que los estudiantes también van a trabajar, ¿no? Y eso le da un plus a la situación que hace que no sea lo mismo después la clase grabada, porque cuando vamos a trabajar, hacemos algo en ese momento todos juntos que le da un valor y que hace que ese momento cobre una significatividad especial, ¿no? Y en ese sentido es que ellos nos necesitan, los estudiantes nos necesitan, decía también Silvana, es como que estamos estamos abriendo una puerta, generando un tiempo de encuentro, porque, bueno, Juan decía, tengo que dar clase a los perros, sino, o sea, hay algo que nos gusta, que nos hace feliz, es nuestro oficio, la posibilidad de dar clase, y bueno, ensayar nuevas formas, porque también lo decía Leticia, decía, no es hacer lo mismo con tecnología, hay que enseñar el mismo contenido, pero enseñarlo de otra manera, de una manera diferente. Y eso también me parece muy importante, poder reconocer que ante esta situación de virtualidad no podemos seguir haciendo más de lo mismo, sino que hay que hacer algo diferente. Y nadie nos enseñó a dar clases virtuales, o sea, en esta idea de la clase en vivo, la vamos un poco experimentando y aprendiendo mientras lo vamos haciendo. No son las mismas clases las que uno realiza el primer día a las que realiza cuando está cerrando el semestre. Hay un aprendizaje, hay también un apropiarse de la herramienta. Primero hay cierta inseguridad, ¿no? Esto los profes que lo han hecho sabrán que es así, cierto temor, a qué pasa si la tecnología no funciona, cómo voy a hacer para tener, como en este momento, 132 personas conectadas, y qué pasa si se cae, y bueno, y si hay mucho ruido. Hay un montón de dudas y de preguntas que nos aparecen, y lo hablo en primera persona porque yo también lo viví este semestre, no lo digo desde la teoría, ¿no? Lo digo desde la práctica, y bueno, y cuando vamos avanzando en el semestre uno se va tranquilizando